Como decimos en Australia, no worries. Ok. Este tema es exploratorio, digámoslo así. Vamos a tratar de hacer una reseña de lo que serían los hombres postdiluvianos. Los hombres postdiluvianos se supone que, según la historia, a ver, ya, entonces decía, según la historia tradicional, la historia que se considera estándar, puede llegar hasta 2 millones de años atrás. Todo depende de quién lo esté hablando. La mayoría habla de 200.000 años atrás que vivieron los hombres antiguos, y nosotros hablamos de los 4.600 años atrás desde que partió el arca de Noé. Por lo tanto, tenemos grandes discrepancias. Pero el modelo que voy a presentar hoy día es el modelo más bíblico, como nosotros lo vamos a entender. Y parto con un texto bíblico referente a la educación, porque voy a terminar con el mismo tema de la educación. Y la educación en términos cristianos tiene que ver con repetición. Vemos en Deuteronomio 4, 9 al 10. No te olvides de las cosas que tus ojos han visto. O sea, tus ojos son testigos. Ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. O sea, recuerda los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a tus hijas y los hijos de tus hijos. Ya, o sea, la educación de los padres a los hijos y a los nietos es un deber. ¿Y de qué cosa? Estamos hablando de las cosas espirituales, por supuesto. Lo que tus ojos han visto. Las pruebas que tienes que el Señor es creador, que el Señor es Dios, que Dios es redentor, salvador. Reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y les enseñarán a sus hijos. Entonces, fíjense, todo tiene que ver con educación. Ellen White también nos aporta algo. Cuando hay discrepancias, debemos poner deliberadamente nuestra confianza en la Biblia. O sea, tenemos diferencias, la Biblia manda. Ellen White escribió: los que dudan de la exactitud de los registros y la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo, envenenados ellos mismos con el error, se exalta la naturaleza sobre el Dios de la naturaleza. Efectivamente, se exalta la naturaleza como que fuera un ente en sí mismo, cuando no lo es. La naturaleza no es nada más que la demostración de lo que Dios hizo. Y se destruye la sencillez de la fe, pues el fundamento de la fe se hace aparecer como incierto. Envuelta en el escepticismo, se deja que la mente de los que duden se golpee contra las rocas de la infidelidad. Ese es el lugar donde van a llegar, en la infidelidad. Ahora, lo que decían en un comienzo, vamos a poner un modelo superior para la edad de piedra. La mayoría de los escritores que hablan de estos temas asumen que es un caso cerrado ya, que ya está definido, que es como se dice en francés y en inglés también, es un fait accompli, que no se cuestiona, algo que ya está establecido en piedra. Pero tal su posición en los cuestionamientos, los cuestionaremos aquí. El esquema será visto como defectuoso y se propondrá un modelo diferente para explicar los artefactos que se han descubierto por los arqueólogos. Este modelo mejorado no requiere de un tiempo prolongado, como la cronología evolucionista lo demanda. Se basa en el esquema histórico de la Biblia. La Biblia es historia razonable, que explica la historia humana. Así que el modelo evolucionista, que está dividido en paleolítico, mesolítico, neolítico y calcolítico,
vamos a hacerlo ahora, transformarlo para que se ajuste a los tiempos de la Biblia. Y podemos ver acá en el Paleolítico, ellos hablan de un bajo que viene de 2 millones de antes de Cristo, 2 millones de años, que se usaban solo implementos de piedra. Después el Mesolítico, de 10.000 a 8.000, edificaciones, rocas ogredas, cultura, cazadores y recolectores. El Neolítico, herramientas de hueso, cerámica, comunidad agrícola, edificación y comunidades, de 8.000 a 5.000 años. Después la edad de cobre, entre 5.000 y 13.000 años, herramientas de metal, de hueso, cerámica, comunidad agrícola y cobre usado en herramientas y en armas también. Entonces, esta clasificación que es la tradicional, la vamos a quebrar un poco. Y es por lo siguiente, está metido el diluvio entre medio. La cronología bíblica inserta una inundación catastrófica mundial. Por lo tanto, es muy improbable que cualquier artefacto del mundo prediluviano pueda ser encontrado en la superficie hoy día, o cualquier monumento. Esta idea de que las pirámides son prediluvianas es un absoluto absurdo, ¿sí? Porque todos los elementos deberían ser sepultados en profundidad en las rocas sedimentarias. Por lo tanto, todos los artefactos superficiales deben estar relacionados con la historia de la humanidad después del diluvio. Y ahí tenemos una fecha exacta, 2340 a.C. Esa es la fecha más exacta eh, del diluvio y de la historia de Noé. El fin de la Edad de Piedra, ya que viene posteriormente, es el 1870 a.C., que es la época de Abraham. Y así la Edad de Piedra va entre el 2340 y 1870, con un total de 470 años. Estos son los lugares de excavación donde se van sacando todos los artefactos de ese tiempo. Y ahí tenemos la tabla de los patriarcas y de los posteriores a Noé, con todas sus fechas de que tuvieron sus hijos, cuánto vivieron, y especialmente quiero fijarme de Noé en adelante. De Noé en adelante tenemos nosotros esos 470 años que le llamaremos la edad de piedra, que coincide con la edad de hielo también, que va desde el 1700 al 2130 después de la creación, que es visto al revés. Hombres de piedra, de la edad de piedra. Esta es la figura que está en los museos, lo que siempre se supone que eran. Por cierto, el tema está decir todas las características eh, de, de simios que tienen y que son absolutamente mañosas, porque no hay ninguna evidencia que hayan sido así, sino más probable que hayan sido así, ¿no es cierto? Posiblemente trabajando la piedra, sí. Hay evidencia que usaban mucha piedra, pero eran seres humanos normales, tampoco eran estos, que trataban a la mujer así como una edad de la edad de las cavernas. Y la primera cosa que vamos a ver es un asentamiento, una pequeña aldea que se llama Lepensky Vir. Esta civilización se considera como la más antigua de Europa y es uno de los sitios arqueológicos mesolíticos y neolíticos más grandes e importantes que existen. Es un asentamiento rodeado de 10 poblados satélites alrededor. Se ubica en el borde derecho del río Danubio, en Serbia, y fue asiento de una de las culturas más complejas de la prehistoria. Entonces, durante la excavación se encontraron 7 asentamientos, 136 edificaciones, tanto residenciales como sagradas, del periodo mesolítico. Ahí tenemos una impresión artística de Lepensky Vir, donde las chozas principales que están en el medio se supone que son de la jerarca de las personas que la mandaban y están como rodeando la plaza y todo el resto son ya más pequeños. Estos son los restos que se encontraron y que se excavaron y los refugios, como digo, eran de paja y un piso que era una mezcla de arena rojiza
con tierra batida. Y Lepinski nos cuenta de un mundo prehistórico que, muy remoto, donde lo sagrado y lo profano estaban mezclados. Fíjese que lo curioso es que todos estos pueblos que están posteriores al diluvio, todos tenían cosas religiosas. No las correctas, pero tenían cosas religiosas. Y esto en particular, Lepinski había un fogón en cada una de las construcciones, como se ve también en las... Estos son fotos reales. Y ese fogón era posiblemente para calefacción, porque estaba en el medio de la edad de hielo, y posiblemente también en un altar para ofrendas. Ahora, lo interesante de esto, que esta losa de cemento roja, que eran las fundaciones de las casas, son restos de cemento más antiguos que se conocen. Era un material hecho con amalgama de arenisca local, arena y agua, considerado una hazaña química de la construcción muchos milenios adelantada del invento oficial del cemento. Y ahí estamos, con cemento. Esas eran las chozas que ellos tenían en sus casas. Y como ven, las caras de ellos son humanos normales, no son eh, como simios. También tenían ídolos. Y esto siempre llama la atención, que ¿por qué tienen ídolos? O sea, eran paganos, eran idólatras, pero siempre tienen un sentido religioso, por lo menos. Tenían un cementerio bien organizado, enterrado fuera de la villa, y las únicas excepciones eran algunos ancianos que se enterraban al lado del fogón de las casas. Ahí tenemos cuerpos reales. Y dentro de esta cultura, no necesariamente de Pinskivir, pero se descubrió también que habían evidencias de dos lugares en Croacia indicando que había producción de quesos en el Mediterráneo adelantado 2000 años de lo que se creía. Hacer queso era un cambio de tiempo para los agricultores, porque pudo ayudar a los que tenían intolerancia a la lactosa. ¿Por qué intolerancia a la lactosa? Porque el queso ya tiene la lactosa consumida, está digerida por el bicho que hace el queso. Y por lo tanto puede comerse con mayor confianza que la leche tiene toda su lactosa, y si no se tiene la lactasa en el estómago, produce una reacción de la intolerancia, que son justamente todos los problemas de la intolerancia. Ahora, también el queso pasaba a ser una comida preservada que era transportable, porque no se echaba a perder, no se descomponía. Por lo tanto, podía ser una fuente de nutrición confiable para viajar. Ahí tenemos los artefactos con que hacían esos quesos. Y aparte, se descubrió también los restos de una niñita, como se ve allí, pero muy interesante, en el sur de Dinamarca, que estaba comiendo chicle. El chicle está allá arriba. Eso negro que ven allí, eso es el chicle. Entonces ella se sabe que estuvo comiendo pato y avellanas, basado en el ADN que tenía pegado el chicle, hecho de resina de abedul. Los genes sugieren los genes de ella, sugieren que tenía una mezcla de piel morena, pelo negro y ojos azules. También es probable que ella no pudiera digerir la leche. Y es muy reconfortante extraer el genoma humano completo de alguien que sea diferente de los huesos, y aquí lo están sacando de la saliva. Dice Hannes Schröder, un arqueólogo de la Universidad de Copenhague, quien dirigió esta investigación. Esta muestra tenía muchos ADN de microbios bien preservados, y a la niña le llamaron Lola. Hay también, en un lugar muy particular, cerca de Arán, unas ruinas del templo que se llama Göbekli Tepe, en ese lugar que está ahí, donde está el signo rojo. En Turquía, pero prácticamente al norte ahí de la frontera. Göbekli Tepe está a 40 kilómetros del sitio bíblico llamado Harán. Ustedes recordarán que Harán es el lugar donde Abraham vivió varios años, cuando salió de Ur de los Caldeos. Y él fue con su padre y con Lot, ¿no es cierto?
Y se establecieron ahí por varios años y fue finalmente ese lugar donde su padre se quedó y murió posteriormente. Y Isaac y Jacob obtuvieron sus propias esposas de allí, porque fueron a buscarlas allí. Bueno, Aram, ese lugar, Aram, está solamente a 40 kilómetros de este templo, que es el más antiguo conocido en el mundo. Se llama Göbekli Tepe, como digo, al norte de la frontera turco-siria. Entonces, vamos viendo un poquito de este templo. La ubicación del templo es perfecta para pensar que fue fundada por los primeros habitantes post-diluvio ya en dispersión. Cuando ya salieron de Babel, de la Torre de Babel, se fueron y ahí posiblemente se establecieron e hicieron esto, este templo. Y fue descubierta recién en 1963, comenzando su exploración, la excavación en 1990. De este lugar se sabe bien poco a propósito. La excavación entonces en las ruinas de Göbekli Tepe han desenterrado miles de huesos de animales, indicando que muchas especies, incluyendo aquellas esculpidas en las paredes, fueron sacrificadas y presumiblemente comidas en este lugar. Los arqueólogos encontraron evidencia de uso de herramientas, martillos de piedra y cuchillos. Y se ha datado con carbono 14 y se estima que son de 9.000 años. Sabemos ya que eso, el carbono 14, necesita corregirse. Y solo un 5% del sitio se ha desenterrado, por lo tanto hay trabajo allí para 50 años más de los arqueólogos. Y acá quiero referirme un poco a lo que toqué ayer, referente a la cronología estándar. Aquí arriba tenemos la cronología estándar egipcia, que parte, según lo que dice acá, el reino antiguo, casi 3.100 años antes de Cristo. ¿Ya? Pero la inundación del Génesis, que describe el Génesis, el diluvio universal, fue el año 2350 antes de Cristo. ¿Ya? O sea, son casi 1.000 años después de este supuesto primer reino. Entonces había ahí un choque que era muy interesante que había que investigar. Y hay un egiptólogo adventista que hizo este estudio y justamente descifró este gran conundrum, este gran problema, y pudo alinear nuevamente los reinos de Egipto de la forma como está el Revised Chronology, o sea, la cronología revisada. Y podemos ver allá que especialmente los reinos son en paralelo, no son uno después de otro, como está puesto arriba. Y eso justamente da espacio para que se ajuste bien a la cronología bíblica, que es la que está abajo. La inundación 2350, después Babel, 500 años después. Perdón, no. Abraham son 500 años después. Y así va dando el tiempo de José, el tiempo de Moisés, y los tiempos se alinean mucho mejor de esta forma. Este es un tema de por sí, o sea, es un tema completamente separado, hay que estudiarlo en detalle. En cada caso, por qué este reino no era acá, porque este otro faraón reinó acá con su hijo. Hay un montón de explicaciones muy buenas, pero hay que hacerlo en otro momento. Entonces, como les digo, esta es la cronología revisada. Schmidt, que es el arqueólogo que a cargo de este asunto, y su equipo han encontrado huesos y fíjense los animales para este sector del mundo: gacelas, ciervos rojos, jabalí, cabras, ovejas, bueyes, más de una docena de pájaros como buitres y patos. La mayoría de estos animales están esculpidos en las murallas, en relieve. Nadie sabe por qué los pilares del complejo se enterraron. Una vez que hicieron uso de él, los llenaron de tierra y los enterraron, los dejaron totalmente tapados.
Ni tampoco saben por qué muestran imágenes de pájaros, serpientes, escorpiones, toros, zorros, reptiles, hombres y hasta posiblemente un dinosaurio. La evidencia que existe, y esto es lo interesante, es que muchos animales que están ahí dibujados en las murallas, y que obviamente los dibujaron porque los tenían cerca, ya no viven en el área. Y hace pensar entonces la narrativa bíblica que después del diluvio les tomaría un tiempo a los animales para esparcirse por el mundo, por la tierra, hasta donde los encontramos hoy. Eh, y es así, y esto da testimonio de esto. Animales encontrados en cavernas en la zona de Europa y Asia, pero veamos los de Europa. Fíjense, ahí en Francia encontramos elefantes, encontramos rinocerontes, osos, ciervos, lobos, vacas, también los caballos, las vacas y los ciervos, pero no, no el elefante ni los rinocerontes. Esta otra cueva, Trualvese, también lo mismo, tienen los mismos animales. Y así se encuentran animales que no correspondían al lugar, o que hoy día no corresponden al lugar. Por supuesto, que Göbekli Tepe tenía también ídolos, y allí los tenemos. Siempre está el de la fertilidad, que es la mujer que está acá en mano derecha arriba. Supuestamente ellos eran cazadores recolectores, pero hay un problema con esto, porque las sociedades cazadoras recolectoras no tienen trabajadores especializados en hacer monumentos, en hacer este tipo de edificación, porque ellos tienen que ocupar todo su tiempo en recolectar alimentos, que es muy ineficiente. No son agricultores, básicamente, que es una forma eficiente de producir alimentos. Ahí tenemos más fotos de los animales que están en las murallas. Y finalmente, ese es el tema de este monumento tan cerca de Harán. Ahora quiero tratar un tema muy interesante también, que es Ötzi, el hombre de la edad de piedra. Este se hizo un descubrimiento de un hombre, ahora que lo vamos a llamar eh, de la edad de piedra, no de la neolítica, de la edad de piedra, porque justamente coincide con Abraham. ¿Van a creer ustedes que este hombre que está allí, ese cadáver que se ve allí, es contemporáneo de Abraham? Es decir, cuando iba saliendo el mundo de la edad de hielo, iba saliendo el mundo de esa edad de piedra, justamente se produce esta muerte, digamos así, de este hombre, que el 19 de septiembre de 1991, dos deportistas alemanes, Helmut y Erika Simon, encontraron este resto en el glaciar Similaun, en los Alpes, esto al norte de Italia, a 3.200 metros de altura sobre el nivel del mar, cerca de la frontera con Austria. Y este es el humano hoy día, el humano intacto más antiguo jamás encontrado. Ahora, se pensaba que era un crimen, se pensaba que era una persona que la habían matado y la habían dejado allí sin reconocer que era una momia, digámoslo así, un cuerpo de, de esa edad, 4.000 años atrás. Ese es el lugar exacto donde se encontró, donde está en rojo. Y la reacción inicial de los científicos en cuanto a su edad fue de escepticismo. No querían creer que era tan antigua. Ahora, la cuenca donde se encontró estaba congelado y en un deshielo alcanzó a verse, y por eso que lo encontraron. Y lo interesante es que estaba como una especie de poza, no estaba en el glaciar mismo, porque los glaciares se mueven y los glaciares se van corriendo, y al irse corriendo, más o menos se va reemplazando su hielo cada 500, 600 años. Así que un cuerpo que está en un glaciar se destruye completamente, se hace pedazos, debido a que el glaciar tiene mucha presión, como de 14 a 20 toneladas por metro cuadrado. Y esa presión habría destruido el cuerpo. Este tuvo la suerte de quedarse en una poza para que lo pudiesen descubrir. Se analizaron los restos en varias etapas,
Tenía un alto nivel tecnológico con lo que llevaba. Probablemente el tiempo de Abraham, como dije. El equipo que llevaba Etsy incluía una mochila con marco, un hacha de cobre, fruta seca, instrumento para hacer fuego, y tenía también el mejor material conocido para hacer un arco de madera que tenía con flechas. Ahí tenemos algunos de su equipo, de mano izquierda a mano derecha. Tenemos allí primero los zapatos, que usaba una especie de calcetín, lo cual tenía, podemos verlo abajo, una especie de aislamiento con paja, que sería el calcetín. Pero también, muestro más adelante, el zapato tenía cuero sobre eso. Tenía también calzoncillos largos. ¿Se fijan ahí? Que aparecen cubiertas sus piernas. También a mano derecha tenía una daga con una funda y una hacha de cobre que era extraordinaria para esa época. Ahí está el zapato, que eran impermeables, diseñados aparente para caminar por la nieve, hecho con piel de oso para las plantas y tenía entonces también cubierta con piel de ciervo, rellena también con corteza de árbol y hierba seca que rodeaba el pie como un calcetín, como decía recién. También llevaba un gorro de piel de oso. Más o menos este era el aspecto de, por lo que se encontró, los materiales que se encontraron de él, de su ropa, de su vestimenta, estaban alrededor. Una especie de capa, los pantalones que decía recién, con piel de cabra, esos zapatos especiales, el hacha, un arco y flechas. Estas son dos reproducciones de dos grupos diferentes, pero ambos más o menos reflejan en la misma idea. Recién en el año 2012, los genetistas secuenciaron su ADN. Descubrieron que la sangre de Ötzi se había mantenido perfectamente bien. O sea, no se había eh, desintegrado. Y el ADN lo pudieron leer perfectamente bien. Pese a los 4.000 años que había estado congelado. Lo secuenciaron en el ADN y hallaron que tenía secuencias cercanas a los habitantes de Córcega, en el Mediterráneo, perteneciendo al grupo, al cromosoma Y G2A4. Y en el ADN mitocondrial, el grupo K. ¿Ya? Ahora, se buscaron parientes vivos de Ötzi entre los europeos. Y hubo mucha gente, alrededor de 4.000 personas que donaron su sangre para poder ver si tenían alguna coincidencia con Ötzi. Y se descubrió, sí, de que ellos vivían, esos hombres vivían cerca de donde fue encontrado el cadáver de Ötzi. También se le descubrió una mutación inusual en su cromosoma Y, que se llama GL91. Y el ADN mitocondrial claramente estableció que era de origen europeo, grupo K, el mismo justamente que tiene mi madre también. Tenía tatuajes. No era muy alto, a propósito, como individuo tenía 1,56 m a 1,60 m, pero con una capacidad craneal bastante superior a las actuales. Actuales son 1.350 y él tenía 1.503 a 1.564. Su altura era baja para sus días, sin embargo, pesaba como 50 kilos y se cree que tenía el pelo rizado de color café negro. Eso se saca por el ADN. Tenía 61 tatuajes en su cuerpo. Los tatuajes eran coloreados con tintura de carbón. La práctica de hacer tatuajes se cree que era común entre los tracianos. Y él tenía también el pelo de un largo no más de 9 centímetros. Y se ha sugerido, por lo tanto, que él se hacía cortes de pelo regularmente. También se descubrió la dieta original que había en el contenido de su estómago en la autopsia que le hicieron. Y la dieta tenía una alta proporción de grasa. Y eso era porque había comido ese día carne silvestre de cabra montés y ciervo rojo, que están abajo de la foto. La cabra montés y el ciervo rojo. Y los cereales de Acorn, que se ve el cereal allí,
y el hecho tóxico. Y eso es interesante, ya les hablo de eso. El hombre entonces parece haber tenido una excelente fuente de energía, que era la grasa y el cereal. Y esto del helecho hinojo o bracken, que es tóxico, es probable que él se estuviera automedicando por parásitos que se hallaron en sus intestinos. ¿Ya? El fechado con carbono 14. Las muestras de pasto que se sacaron de sus zapatos revelaron entre 4.250 y 4.230 antes del presente, o sea, 4.000 años para atrás. Está más o menos exacto. Y la piel del cuerpo y huesos va entre 5.200 y 5.300 años atrás. Ahora, analicemos ya todo lo que les he dicho. ¿Qué conclusiones se sacan? Era un joven adulto de unos 46 años, equivalente a los 25 a 30 años de la edad de hoy. Pongámonos 4.000 años atrás, no era lo mismo, porque él tenía un gran desgaste dental, lo cual indica que había estado masticando ya por 40, 50 años. Y aún no tenía muelas del juicio. Y eso indica muchísimo. Entonces, él sí representa a un adulto joven, pero más viejo en los términos comparativos que los adultos jóvenes de hoy día. Tenía un retardo en su madurez, pero esto es igual a los patriarcas prediluvios. Pensemos que Abraham vivió 175 años. Entonces, vivían otros periodos de tiempo mucho más largos que nosotros. Por lo tanto, su retardo de madurez era lento, o sea, no maduraban como se madura hoy día, que el niño a los 20 años ya anda corriendo. No, aquí eh, tenían mucho más tiempo para madurar. Y ese es el caso de él. En cuanto al crecimiento de la mandíbula, los neandertales y los cromañones pasa lo mismo. Se retardaban respecto al proceso del crecimiento craneal. Por lo tanto, la muela del juicio no les salía hasta mucho más tarde, ¿ya? Hasta que estuviese desarrollada como adulto. Entonces, Ötzi representa a un individuo post-diluvio nacido en la fase recesiva de la edad de hielo, con todas esas características que tuvo Abraham, que tuvieron los neandertales. Eso es lo interesante de esta momia. A propósito, Ötzi fue asesinado, porque la causa de la autopsia, que encontraron de que recibió un flechazo por la espalda, y todavía hay rastro en una de las paletas de atrás, en la punta de la flecha. Y eso lo desangró. Hoy día está en el Museo de Arqueología del Tirol del Sur en Bolzano, Italia. Allí está el cuerpo real. Veamos los otros descendientes de Noé, una vez que se produjo, ¿no es cierto?, la Torre de Babel y se repartieron por el mundo. Ya hemos visto cómo se fueron yendo a Canaán, a Misraim, que es Egipto, a Aram, a Het, a Meshesh, a Ashkenaz, y en fin, fueron repartiendo por el mundo y dejándoles sus nombres a los lugares donde iban llegando. Y hoy día, a través de la ADN mitocondrial y cromosoma Y, se puede tracear de dónde cada una persona viene, que ya lo hablamos y ya estudiamos ese tema. Ahora, los descendientes de Noé, hay tres tipos que son diversidad: neandertales, Homo sapiens y Homo erectus. Los tres son descendientes de Noé, es solamente variedad, nada más. Y si se compara el ADN de ellos, de los neandertales, con los Homo sapiens, son prácticamente iguales, no hay grandes diferencias en el ADN. Se puede reconstruir sus caras por el ADN que se ha descubierto en esos mismos cuerpos, y eran posiblemente una cara clara, piel clara, y posiblemente con pecas. Y la investigación molecular más actual dice que ellos son nosotros y nosotros somos ellos. O sea, nosotros, los humanos actuales, tenemos hasta un 4% de genes de los neandertales, para hacerlo más claro todavía, de que son totalmente humanos. Algunas fotos de neandertales
estos son cráneos de neandertales armados forensemente para ver cómo lucían. Y esto también se lo mostré hace un tiempo atrás. Se descubrió que también comían ácido salicílico, que es la aspirina, que lo sacan de la corteza de álamo, y también posiblemente tomaban hongos de penicilina a través de los hongos como antibióticos. O sea, tenían conocimiento más que humano, por supuesto. Ahora voy a enfocarme nuevamente al tema que partí, el conocimiento, el saber, el repetir, el estar constantemente enseñando a los hijos las cosas de Dios. Efectivamente, hay conocimiento científico y técnico en el pasado. Y por favor, no me entiendan mal, no estoy diciendo que habían laboratorios de experimentación genética antes del diluvio, todo ese cuento, como le llamo yo, el eh, cupucheo adventista, ¿no es cierto? Eso no es lo que estoy hablando ahora, voy a hablar de otra cosa. Job 28:1-2 dice, ciertamente la plata tiene sus criaderos y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que había un perfecto conocimiento en el tiempo de Job. Job lo escribió Moisés, pero Job se supone que fue uno de los primeros hombres posiblemente todavía en la edad de hielo. Había conocimiento de metalurgia, de plata, de oro, de hierro y cobre, dado que está escrito allí. Génesis 4:22, 20-22. Su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la flauta, el arpa y la flauta. Es decir, había entonces conocimiento de los instrumentos musicales. Y Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ahí tenemos algunos instrumentos muy antiguos. Y voy a llegar a otra cosa que es bien extraordinaria. Un computador en Antitiquera. Fue descubierto en el año 1901, lo que vemos en la mano derecha, en un naufragio frente a la costa de la isla griega de Antiquitera. Estaba engastado en piedra. Y cuando se examina con rayos X para ver qué es lo que había adentro, definitivamente se toma claramente la idea de que está describiendo un aparato extraordinario. Y su mecanismo nos deja simplemente con la boca abierta. El mecanismo de Antitiquera es un computador, más o menos de 2000 años de atrás, o sea, ya con 2000 años de antigüedad. Un computador analógico de la antigua Grecia usado para predecir posiciones de astros, siguiendo los movimientos del Sol, la Luna y las eclipses. Era capaz de seguir los movimientos planetarios para el calendario astrológico anticipado. Y está compuesto por lo menos por 30 engranajes de bronce. Ahí están los rayos X que se le tomaron para ver el mecanismo. Y veamos este pequeño video que explica bastante bien. Los buques romanos que viajaban desde Asia Menor a Italia pasaban entre Peloponeso y Creta por una pequeña isla llamada Antiquitera, que se ubica en medio de este corredor marítimo. Es una costa escarpada y rocosa que presenta una verdadera amenaza a los buques que circulan, los cuales pueden ser lanzados contra las rocas en una tormenta. Esto es precisamente lo que pasó alrededor del año 70 a.C. a un buque lleno de tesoros al que hoy llamamos el naufragio de Antiquitera. En el año 1900, unos pescadores buceando por esponjas encontraron una mano de bronce en el fondo y la informaron a las autoridades griegas, las que el próximo invierno buscaron en la costa de Antiquitera en el sector del naufragio. Medio escondido en el fondo, encontraron más de 200 ánforas, algunas de ellas intactas. Cerca de ese lugar se encontraron los elementos normales en los buques como lámparas de aceite. Encontraron también vasos finamente trabajados. Mientras más buscaban, más encontraban obras de arte excepcionales. De hecho, este buque romano, tal vez en camino desde Rodas hacia la costa de Asia Menor, hoy Turquía, llevaba algunos de los objetos de arte más preciados de su tiempo. El brazo de bronce probó ser una estatua del siglo VI de un filósofo griego.
Más tarde, también se encontraron su cabeza y los ojos. Otro descubrimiento mayor fue de un Fibe, una obra de arte helenística esculpida alrededor del año 340 a.C. Medio sumergidas en el fondo marino, había más estatuas que fueron preservadas de la corrosión por la arena y los sedimentos, mostrando la genialidad del artista que creó la piedra. Entre los sublimes objetos de arte, los buzos encontraron un objeto de bronce muy intrigante, de unos 20 centímetros que comenzaron a desintegrarse apenas se sacó del agua. Desde el comienzo, los científicos se dieron cuenta que este era un mecanismo para generar datos astronómicos. Se conservaron escrupulosamente en el Museo Nacional de Arqueología de Atenas, junto con los otros objetos del naufragio. Este mecanismo levantó la curiosidad de muchos investigadores. Fue solo en el siglo XXI que se tuvo herramientas modernas para escanear el interior del objeto y revelar, en 3 dimensiones, el interior de esta máquina. Se encontró un conjunto de engranajes conectados entre ellos por un increíble ingenio. Fotografías de alta resolución mostraron diferentes partes, destacando con claridad unas inscripciones en el costado de la máquina que parecían ser parte de un manual de instrucciones. Los científicos compararon los números en el texto con los números de dientes en los engranajes y aplicaron estos a los números de ciclos astronómicos conocidos de la antigüedad. Así se logró una construcción confiable. Todas las pistas nos llevan a la misma fecha, incluido el análisis metalúrgico y especialmente el análisis de texto. La forma de las letras es típica del periodo, y el vocabulario usado se encuentra en todos los otros textos del mismo periodo. Dada la cantidad de información que tenemos, se puede hacer una reconstrucción confiable. Contenida dentro de un armazón rectangular, la máquina muestra datos en ambos lados. En el frente está el dial más grande, mostrando los 365 días del año de acuerdo al calendario solar egipcio. Adentro muestra un segundo círculo con 12 signos del zodíaco. Girando una manilla, uno puede poner ambos punteros indicando para cada día del año la posición exacta del Sol y de la Luna. La esfera pequeña muestra la fase de la Luna. Para garantizar la exactitud de cualquier año y fecha elegido, un dial en la parte posterior muestra el ciclo metónico, que refleja el ciclo de la Luna y el Sol por un periodo de 19 años correspondiente a los 235 meses lunares. Arriba de este hay otro dial que muestra los eclipses del Sol y de la Luna. Hay un puntero que indica cuándo sucederá el próximo eclipse en el ciclo. Como estas operaciones están relacionadas a través de los engranajes, la fecha de los eclipses se indica también en los otros diales. ¿Cómo los griegos se la arreglaron para inventar un mecanismo que refleje datos tan complejos e irregulares como los ciclos lunares? Esta pregunta también intriga a los especialistas actuales en construcción de relojes finos. Matías Boutet, director de investigación y desarrollo de Hublot, decidió reproducir estos cálculos antiguos y olvidados e integrarlos a un reloj moderno. No quería ser como un ladrón de tumbas que viene a robar una idea que ha existido por largo tiempo. Más bien, aproximarme a estos antepasados con un profundo respeto, cuyo objetivo es reconstruir esta antigua máquina en una forma moderna. El original es como de 20 centímetros y he sido capaz de reproducir un movimiento de 30 milímetros, el que puede usarse fácilmente en la muñeca. Este mecanismo de antiquitera incluye características muy ingeniosas que no se encuentran en la construcción de los relojes actuales. Varios escritores de la antigüedad, incluyendo a Cícero, mencionan la existencia de maquinarias similares, pero la antiquitera es el único que se ha recuperado. Bueno, y lo interesante y lo fascinante de esto es que es un computador analógico. Y hay, como dice, como menciona ese historiador, hay muchos otros que se mencionan que había también, pero se perdieron simplemente. Pero aquí tenemos uno. Y lo importante es que había tecnología, había conocimiento que se perdió en el pasado. Así que ahí tenemos el computador rearmado,
y una réplica del mismo Antitiquera. Y quiero también contarles de una batería funcional. Se encontró la batería de Bagdad, que, tal como se ve allí, podía cargar electricidad. Y la batería de Bagdad se piensa que tiene más o menos 2000 años de antigüedad, pertenece al periodo partiano, más o menos el 250 antes de Cristo. Fue hallado por Quyut Rabu en las afueras de Bagdad y está compuesto por un vaso de greda con un tope de asfalto, y sobre el asfalto hay una barra de hierro que rodeada por un cilindro de cobre que también llevaría el electrolito. Y el electrolito es lo que está dentro de las baterías, digamos así. Fue escrito por el arqueólogo alemán Wilhelm König en 1938. Ahí está la gráfica, cómo sería el electrolito, la barra, el asfalto y el vaso. O sea, conocimiento eléctrico, mucho antes de la época de Cristo. Esto es fascinante, realmente, cuando lo vemos y concluimos, ¿por qué se perdió? ¿Por qué no existe esto? ¿Por qué no continuó? ¿Por qué no continuó armándose la tecnología, el conocimiento? Y esos frenazos de la humanidad, yo creo que se han dado muchas veces. Y que sin duda lo que sabían los prediluvianos, comparado con lo postdiluviano, lo que se pudo traer después del diluvio, posiblemente fue otro frenazo. Estoy seguro que se perdió muchísimo allí, pero no los laboratorios de genética, por favor. Eso no. Y por último, quiero contarles un caso patético de la cultura y el conocimiento perdido. ¿Ya? Esta es una historia real. Y se refiere había una leyenda, esto es en Camboya, de los niños Tim Prai. Decía que un niño y una niña de la tribu Tim Prai habían sido castigados por razones religiosas, niños, digamos, de menos de 10 años, y fueron puestos arriba de un bote y fueron enviados río abajo para que murieran simplemente. Tim Prai era una comunidad agrícola, o sea, tenían ese avance tecnológico, sabían cómo hacer agricultura. Y era una leyenda ya que había pasado 500 años. Se seguía hablando de esa leyenda. Y dice que los niños sobrevivieron recogiendo frutos del bosque y cazando lo que podían. Eso es lo que se suponía. Bueno, se descubrió en 1936 una tribu llamada los Labri, que estaban todavía en una etapa de edad de piedra. O sea, eran muy básicos. Y aquí vienen las coincidencias. Esta tribu, que estaba río abajo, digamos así, posiblemente su lenguaje estaba relacionado con el lenguaje de los Tim Prai. Segundo, no sabían cómo hacer agricultura. O sea, ellos solamente hacían recolección y caza. ¿Ya? Recolección de semillas, de frutos y caza, nada más. No sabían cómo hacer ropa. Tenían chozas básicas. Eran nómades del bosque y le llamaban el pueblo las hojas amarillas, porque cada vez que las hojas de sus chozas se ponían amarillas, se iban de allí y abandonaban las chozas, como tradición. No tenían leyes sociales. Eran infantiles y hablaban como niños. Hablaban lento. No tenían agricultura, como dije, solamente cazaban y recogían comida de la selva. Y se tenía incluso prohibido tener propiedad de la tierra, reglas de ellos. Y tenían también una religión bien extraña. Bueno, todo esto fue objeto de un estudio. Pero fíjense las cosas que nos van diciendo. Tenían un idioma básico, o sea, hablaban como niños. Ellos provenían, se descubrió que venían ellos justamente de todos niños que habían sido expulsados. Y ellos, como no sabían más idiomas que el idioma de niños, le enseñaron a sus hijos y a sus nietos el idioma que sabían de niños. Y hasta el día que fueron descubiertos en 1936, todavía toda la tribu hablaba como niños, lento. Ya una cosa extraordinaria. Pero también
lamentablemente no tenían agricultura. O sea, lo que les daría alimento, lo que les daría progreso, crecimiento o la facilidad de tener alimento fácil, no lo tenían. Tuvieron que seguir con las tradiciones de cazar y recolectar frutos. Hay un refugio, esos que se transformaban se cambiaban de color amarillo. Ahí tenemos el refugio Labri, con la gente como vive hoy día, porque son todavía gente que vivía en Camboya. Lo sorprendente entonces cuando se hizo la comparación del ADN, se comparó la diversidad genética de los Labri con las 6 tribus agrícolas locales y los resultados fueron sorprendentes, porque todos los que estaban relacionados con los Labri tenían el ADN mitocondrial que resultaron ser idénticos entre todos ellos. Es decir, significaba que todos venían de un pool genético muy limitado. Más todavía, todos los Labri venían de una misma mujer y posiblemente entre 1 y 4 machos diferentes. Y esto coincide perfectamente con estos 2 niños expulsados de la tribu Tin Prai. Ahora, para terminar la historia, ¿por qué cuento esta historia? Porque 2 niños no pudieron llevar el vocabulario de los adultos, o sea, llegaron en un vocabulario sesgado. Los 2 niños no sabían agricultura, nunca le pudieron enseñar a sus descendientes de eso. No llevaron conocimientos espirituales más avanzados y tenían unos conocimientos, pero francamente deplorables, por lo que cuentan los historiadores. Y tenían costumbres también sociales terribles, que tenían que ir abandonando sus casas cada tanto tiempo porque se les pasó por la mente simplemente. O sea, tenían cosas muy, muy extrañas. ¿Por qué? Porque se perdió la información. Y esto me lleva a Jueces 2:10. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Basta una generación para que se pierda el conocimiento de Dios. Si nosotros a nuestros hijos no les enseñamos bien y no nos aseguramos que los nietos aprendan bien, a eso va a pasar. No van a conocer a Jehová. Y eso es terrible.